Capítulo 49, algo malvado. Dime otra vez por qué estoy haciendo esto, preguntó Blake, frunciendo el ceño mientras caminaba por calles demasiado concurridas. Las luces brillantes y las voces chillonas le ponían los nervios de punta, incluso antes de que su empresa actual pudiera hacerlo. Porque necesitas relajarte, se rió Jan. Porque tu angustia desencadenó el lado maternal de Jan, agregó Jaune. Eres mi mayor fuente de angustia, pensó Blake mientras lanzaba una rápida mirada al adolescente que flotaba sobre ella. Como siempre, era a medias, más porque apreciaba su presencia que la mayoría de los que los rodeaban. Un día de carnaval con su equipo podría haber sido agradable, está bien, no, habría sido un dolor absoluto. Entre Jan queriendo ir a cada viaje, Ruby queriendo dulces y Weiss tratando de ser madura, estaba condenado desde el principio. Pero habría sido menos condenado al fracaso que lo que tenían ahora. Nunca he ido a una feria de atracciones, amigo Blake, exclamó Penny, corriendo hacia adelante y agarrando a Blake por el codo. Blake trató de sonreír mientras la chica robótica le apretaba el brazo un poco más de lo necesario. Allí hay un edificio que dice estar embrujado. ¿Crees que? Penny se quedó callada, dirigiendo a Blake una mirada significativa. Es una atracción, suspiró Blake. No es real y no habrá ningún fantasma allí. Solo mecanismos y sustos de salto. En realidad, Blake sabía que la chica no estaba acostumbrada al mundo real, pero esto era demasiado. ¿Publicidad engañosa? Los ojos de Penny se entrecerraron. Eso es ilegal en Vale. Como cazadoras, deberíamos poner fin a esto de inmediato. Es posible que desee poner fin a eso de inmediato, advirtió Jaune. No es que Blake lo necesitara. Penny ya había dado 2 pasos hacia el paseo antes de que Blake lo agarrara de un brazo. Afortunadamente, Ruby también se había enterado, y se apoderó rápidamente del otro. Entre los dos lograron arrastrar a Penny, aunque no sin algunas quejas. Confía en nosotros, dijo Ruby, sabemos lo que estamos haciendo, Penny. No hace falta que te golpeen ni que arrestes a nadie aquí. Si tú lo dices. Y esto es solo el comienzo, Blake compartió una mirada con Jaune, los dos compartiendo una mirada sarcástica. ¿Por qué no podían haber sido solo ellos dos, relajándose juntos en los sofás de la biblioteca? Hola, Blake, susurró una voz suave. Bueno, probablemente se suponía que debía pasar igual de suave. ¿Qué tal si tú y yo echamos un vistazo a ese paseo de allí? No, gracias, Sam, respondió Blake automáticamente. Ni siquiera se molestó en mirar. Lo más probable es que fuera algún tipo de paseo romántico, la rueda de la fortuna, el túnel del amor o algo así. Rueda de la fortuna, dijo Jaune, leyéndole fácilmente la mente. Quería reírse de eso, pero Sam sin duda pensaría que era de él. Era extraño cómo Jaune y ella se habían vuelto poco a poco expertas en comunicarse sin palabras. Irónico incluso, teniendo en cuenta que las palabras eran realmente todo lo que tenían. Además, puedes retroceder, Buster. ¿No puede captar una pista? No, no puede, pensó Blake. Para ser justos, no fue su culpa. La persistencia era una virtud, siempre y cuando no lo llevara demasiado lejos, y Sam nunca lo hizo. Incluso ahora se rió de buen humor y fue a charlar con su compañero de equipo, dándole a Blake algo de espacio. Tal vez si las cosas hubieran sido diferentes, ella le habría dado una oportunidad. Deberíamos seguir con eso. Jan exclamó efusivamente, señalando hacia una montaña rusa de aspecto francamente ridículo. Los ojos de Blake se abrieron de par en par mientras observaba cómo un coche caía en picado, mientras la gente gritaba salvajemente. A sus oídos experimentados les parecía que más de uno gritaba de terror más que de emoción. Oh, me encantan las montañas rusas. ¿Cómo? Blake susurró. ¿No sufriste de mareo? Recordaba haberlo visto en el Bullard, por no hablar de los arbustos después del Bullard. Además, se lo había contado varias veces. Incluso se mareó cuando llevaron un Bullard a Vale, y estaba muerto. No tenía estómago para sentir náuseas. Oh, eso no se activa para las montañas rusas. Dijo Jaune, sin ningún sentido. Parece divertido, dile a Jan que estás dispuesto a hacerlo. No creo que sea una buena idea, dijo Blake. Creo que pronunciaste mal, ¿sí? Blake. Quiero decir, mira el tamaño de la cola para uno, señaló la larga fila, que fiel a sus palabras estaba llena de gente. Por otra parte, más de unos pocos parecían estar teniendo dudas cuando llegaron al frente y se dieron cuenta de lo grande que era. Además, no a todos nos gustan ese tipo de cosas.
Oh, así somos. Exclamó Nora, arrastrando a Ren hacia adelante con una llave de cabeza. Blake se encontró con esos ojos rosados mientras los arrastraban. Parecían pedir ayuda a gritos. Estoy dentro. Ren dice que sí. Ren gorgoteó algo, pero no sonó como un sí. Espera, ¿te dan miedo las montañas rusas? Blake se burló en silencio. No le tenía miedo a algo que no estaba diseñado para lastimarla. Ella, solo tenía un fuerte sentido de respeto por lo que exactamente le hizo a su estómago. No era cobarde tener miedo de meter la mano en una licuadora. Era de sentido común. Se ve muy emocionante, dijo el adolescente de cabello plateado del nuevo equipo. Su compañera de equipo no parecía tan entusiasmada, se cruzó de brazos y no respondió. Al menos eran solo ellos dos. La mujer de pelo negro hizo que Blake se sintiera nervioso en el mejor de los casos. Todos a favor, sonrió Jan, levanten las manos. Jan, Mercurio, San, Nora, Ren, y Penny, todos levantaron las manos. ¿Y en contra? Blake, Ruby, Emerald, Pirra, Ren, antes de que fuera abofeteado y Neptune levantara las manos. 11 pares de ojos se centraron rápidamente en la heredera, que no había respondido de ninguna de las dos maneras. Weiss, Ruby agarró el brazo de su compañero, si tienes algún amor por tu pareja, entonces por favor no estés de acuerdo con esto ni con nada de lo que diga Jan. Weiss parecía que iba a ofrecer su opinión, antes de que Jan la interrumpiera con una sonrisa. ¿Y qué va a ser la crema, Weiss? ¿Quieres intentarlo o tienes miedo? Weiss. No. Como si tuviera miedo de algo así. Yo digo que sí. Maldita sea, Weiss, no caigas en sus estúpidos trucos. Hablando de jugado. Jaune se echó a reír, mientras Blake luchaba contra el impulso de estrangular el ego de la chica de pelo blanco. Jan le guiñó un ojo a Nora, pronunciando la palabra fácil. Bueno, al menos no gritaste. Jaune sonrió, de pie frente a ella incluso si nadie más podía verlo. Blake estaba encorvada con las manos en las rodillas, luchando por mantener el equilibrio. Eso no había sido divertido. No importaba cuánto hubieran aullado y gritado de placer algunos de los demás. Era evidente que algo andaba mal con todos ellos. ¿Dónde están los demás? Blake jadeó, echando la cabeza hacia atrás y bebiendo un largo trago de una botella de agua. Continuaron de nuevo. Dijo Jaune. Bueno, algunos de ellos lo hicieron. Creo que vi a Ruby y Penny irse a ganar algunos premios en los puestos de tiro. Eso me parece un poco injusto. Creo que les hacen trampa de todos modos para que ganar sea más difícil. Pueden darse el lujo de perder un poco para variar. ¿Alguna vez llegaste a algo así? Preguntó Blake. Con el breve período de paz, pudo sentarse en un banco cercano, observando cómo los niños y las familias corrían al paso. Jaune se sentó a su lado, aunque a todos los demás les hubiera parecido que estaba sola. 1 o 2 veces. Había una feria ambulante que venía a Ansel de vez en cuando, aunque una vez fuimos a una feria más grande en Bakú. Ahí fue donde descubrí mi amor por las montañas rusas. Fue bastante gracioso ya que no solo nadie esperaba que me gustaran, sino que también soy mejor que mis hermanas. Se rió entre dientes. Recuerdo que estaban bastante sorprendidos. Algunos niños más corrieron gritando delante de ellos, persiguiendo a lo que debían haber sido sus padres. Significaba poco para Blake, aparte de un vago recordatorio de que los niños pequeños podían ser molestos. La expresión de Jaune era más complicada. ¿Los echas de menos? Suspiró. Por supuesto que sí. Creen que estoy muerto. Estás muerto. Él le dio una mirada sucia, pero siguió adelante a pesar de todo. Nunca antes había pensado en morir. Pero supongo que nunca me pareció solitario, ya que seguramente si estuviera muerto, no podría echar de menos a nadie. Blake tampoco podía decir que era algo que ella hubiera imaginado. Esa era la belleza de la incertidumbre, supuso. Si hubo una vida después de la muerte, entonces tienes que experimentarla. Si no lo hubiera, entonces no te importaría por no poder experimentar nada. Entonces Jaune había encontrado esto, que no era ni lo uno ni lo otro. Me tienes a mí. Dijo al fin. Los dedos de Blake se curvaron en puños. Y me alegro por eso, dijo entre risas. Suspiró mientras sus manos se relajaban. Creo que lo haría, bueno, no sé qué hubiera hecho contigo. Probablemente se haya vuelto loco. Y en lugar de eso, puedes volverme loco. Me gusta pensar que soy más yo quien te ayuda a suavizarte.
Idiota, dijo ella con cariño, echándose hacia atrás. Un fuerte grito vino de la montaña rusa, probablemente el resto de su equipo y varios acompañantes terminando el viaje. Podrías volver a encontrarte con tu familia, ya sabes, una vez que tengas un cuerpo. Si me llego a un cuerpo. Se encogió de hombros. Yo, creo que lo haría, o al menos querría hacerlo. Sin embargo, no quiero que lo sepan a menos que estemos seguros. ¿Y si no funciona? Se quedaban atrapados sin poder verme ni hablarme, sin saber si era verdad o si era solo una broma de mal gusto. Tarareó Blake. No se equivocó. Dada la locura de la situación, le costaba creer que alguien les creyera. Claro, podía hacer que su oso se moviera, pero ¿qué demostraba eso? ¿Que había un fantasma poseyéndolo? Había un centenar de otras explicaciones para eso, más si uno consideraba las apariencias. Cualquier información que pueda dar. ¿Real, o simplemente tomado de Jaune antes de que muriera? Era parte de la naturaleza humana rechazar lo surrealista, condenar lo que estaba fuera de lo que se consideraba natural. Algo insólito. Una voz familiar llamó la atención de Blake, apagada pero casi audible, en algún lugar detrás del seto contra el que descansaba su banco. Trató de colocarlo, pero no pudo averiguar quién. Mercury los está vigilando en este momento. Esmeralda Blake se dio cuenta, y luego cruzó las cejas mientras consideraba el resto del mensaje. ¿Mercurio los estaba observando? ¿Por qué estaba viendo a su equipo? Llamó la atención de Jaune, moviendo la cabeza en silencio en el movimiento de la conversación. Él asintió y salió flotando del banco, atravesando el follaje y desapareciendo de su vista. No lo suficientemente lejos como para causar problemas, pero el seto en sí debe haber tenido solo 1 o 2 metros de espesor como máximo. Informaré si veo o escucho algo inusual. Informó Jaune, haciéndose eco de lo que había oído. Esto se siente como una pérdida de tiempo. Sí, lo entiendo. Sí, señora. Ha terminado la llamada y ya se ha levantado. Blake tardó un segundo en darse cuenta de que la última parte no era lo que la chica había dicho, pero cuando Jaune volvió a ella, el fauno frunció el ceño en el suelo entre sus piernas. No podía ser nada importante. Eran competidores en el torneo, tenía sentido que algunos intentaran obtener algo de inteligencia sobre sus mayores oponentes. Mucha gente se tomó en serio el festival vital. Podría hacer tu carrera si la ganas. No había nada inusual en Emerald y Mercury intentando eso. De hecho, sería extraño que no lo hicieran. No había nada sospechoso en ello. Blake trató de convencerse a sí misma de eso. No me va a gustar lo que estás a punto de sugerir, ¿verdad? Jaune se cruzó de brazos ante ella, con la cara inclinada. Blake no se molestó en tratar de mentirle. Si no quieres volver al oso después de lo que sucedió, entonces lo entenderé. No lo obligaría, no después de lo que había sucedido la última vez. Sabes que si nos están espiando, entonces 2 errores no hacen un bien. ¿Es un no? Supongo que ya es hora de que estire un poco mis patitas peludas. Si quisieran usar la excusa de una parte de entretenimiento para indagar un poco en la información, bueno, 2 podrían jugar en ese juego. Y mientras Blake observaba a la chica de pelo verde acercarse a donde Ruby estaba jugando, en un puesto que tenía osos de peluche como premios. ¿Tienes que estar bromeando? Jaune nunca la había acusado de tener buenos planes. Capítulo 50, la maldición de la no muerte de los piratas. Jaune frunció el ceño mientras arrastraba su cuerpo peludo entre los otros osos en exhibición, teniendo cuidado de moverse solo cuando la gente no estaba mirando. Su objetivo estaba con Ruby, que habría sido capaz de reconocerlo con facilidad si no hubiera sido por él, disfraz creativo. Se negó a llamarlo inteligente. Nada de lo que había en este plan era eso. En lugar de eso, había ido y rápidamente había ganado un oso diferente de algún tipo de juego de disparos, lo había despojado de gran parte de su disfraz y se lo había puesto encima. Suerte que había sido un maldito disfraz de pirata porque ahora estaba atrapado en un estúpido sombrero negro, con un parche en el ojo y unos pantalones holgados de tela alrededor de la cintura. No podía sentir ninguno de ellos, por supuesto. Pero eso no significaba que no fuera incómodo. Seguían enganchándose en otros juguetes, o en las cuerdas que se entrecruzaban frente a él. ¿Por qué Ruby no eligió un juego con disparos? Gritó Jaune, recibiendo un encogimiento de hombros de la lejana figura de Blake. Su trabajo consistía en distraer a su objetivo en el último segundo para que pudiera hacer el cambio, pero eso solo sucedería si podía averiguar qué cuerda iba a tirar y asegurarse de que él estaba en el extremo.
Era un juego estúpido y que dependía de la suerte. Tijabas de una cuerda y cogías lo que estaba en el extremo. Naturalmente, la mayoría tenía un montón de nada, pero a menudo estaban cuidadosamente dispuestos de una manera que no se podía saber lo que se podía obtener. Eso también significaba que tampoco podía decir cuál iban a tirar, ni a dónde llegaría. Ruby probablemente pensó que sería injusto ganar un juguete en un juego en el que es buena. Jaune puso los ojos en blanco al oír eso, como si estas personas no fueran lo suficientemente estafadoras. No estoy realmente interesado en ganar un juguete, escuchó decir a la niña. Ruby le susurró algo, pero no pudo distinguir qué gracias a la distancia. De cualquier manera, la estudiante de cabello verde suspiró y eso probablemente fue señal suficiente de que había cedido. Está bien, 3 cuerdas, por favor. Blade levantó 3 dedos hacia Jaune, a lo que solo pudo suponer que ella de alguna manera pensó que podría haber escuchado mal lo que se dijo literalmente frente a su cara. Habría mostrado algo a cambio si realmente tenía alguno, pero todo lo que tenía era un dedo, que también era su mano y su brazo, y ahora mismo terminaba en un gancho de plástico barato de todos modos. Con más concentración de la que nunca antes había gastado en un puesto de feria, Jaune se asomó por encima de las filas de otros juguetes, mientras Ruby aplaudía y la chica de pelo verde seleccionaba su primera cuerda y le daba un tirón experimental. Rastreó las vibraciones a lo largo de la cuerda, hasta donde se congregaron con al menos otras 100 cuerdas blancas. Eso luego se desplegó una vez más, conectándose a una serie de juguetes junto con dulces y cabos sueltos. Fue en esa época cuando Jaune recordó que no era una especie de fauno araña y que la tarea era prácticamente imposible. Oh, no hubo suerte en la primera, dijo el hombre con sobrepeso, con mucha más alegría de la que debería tener alguien que anuncia una derrota. 2 más. Ruby trató de animar a Greenie, a pesar de que la chica parecía no haberle importado menos. Puedes hacerlo, Esmeralda. Esto es más difícil de lo que parece. Le gritó Jaune a Blake, por si acaso ella le estaba lanzando miradas molestas. Realmente no podía decir desde dónde estaba. Tengo que averiguar qué cuerda va a dónde. Es casi tan difícil como tratar de ganar un premio específico. Excepto que Emerald podría tomarse 1 minuto o 2 para pensar si realmente le importaba. Tuvo el tiempo entre su selección y el momento en que ella tiró de la cuerda para averiguar a dónde iba y llegar al final de la misma. Oh, mala suerte, volvió a decir el hombre, sorprendiendo a Jaune cuando se dio cuenta de que ella había ido a sacar otra y él ni siquiera se había dado cuenta. Una vez más, no había ganado nada, no es que lo hiciera en la mayoría de los casos. Con una mirada de pánico, se dio cuenta de que ella ni siquiera estaba esperando la última vez, sino que había alcanzado otra cuerda. Se enganchó en algo. ¡Oh, oh! Gritó Ruby, aplaudiendo. Jaune se abrió paso entre los juguetes de la estantería, con la esperanza de que el traqueteo se confundiera con las cuerdas que golpean unas contra otras. Podía ver una cosita achaparrada y fea que se agitaba de izquierda a derecha, con una cuerda blanca alrededor de su pierna tensada, pero también atascada en otra. «Te tengo», exclamó, estirando la mano hacia la cuerda antes de darse cuenta de que no tenía exactamente ningún medio para sujetarla. Oh, lo que sea, puso su brazo contra él y lo giró unas cuantas veces, enredándose efectivamente en él. Pero, ¿qué pasaría si ganara 2 premios? Nada, gruñó Jaune, pateando sus pies contra el otro osito de peluche. Tu momento llegará eventualmente, estoy seguro. La cosa de aspecto triste le devolvió la mirada, desolada y sola. Podría haber despertado algo de lástima en su corazón si no fuera por su tamaño y el hecho de que, sinceramente, parecía un poco aterrador. Sabía que los osos podían moverse, ya que él era uno de los que lo hacía. Y era un poco más intimidante cuando tenías menos de 1 pie de altura. Lo siento. Gritó Jaune cuando finalmente se desprendió de la cuerda y de la estantería por completo. Retrocedió tambaleándose un segundo después, atraído por la cuerda mientras unos dedos apretados rodeaban su abdomen. Gané. Dijo Esmeralda, con toda la alegría de haber sido atropellada. Soy un pirata. Dijo Jaune, asegurándose de no mover un músculo. Cuéntame tus secretos para que pueda estar lejos. Oh, buen trabajo, Emerald, exclamó Ruby, como si con el acto de tirar de la cuerda la chica hubiera demostrado una gran aptitud. Nunca he sido capaz de ganar en estas cosas. Entonces tómalo. Emerald lo tendió y los ojos de Jaune se abrieron de par en par. Lo ganaste, dijo Blake, saliendo en su defensa, aunque solo fuera por sus propios planes. Deberías quedártelo.
Ruby accedió un segundo después, haciendo suspirar a la chica de pelo verde mientras lo metía bajo un brazo. Blake se toma muy en serio lo de los ositos de peluche, susurró Ruby, aunque no lo suficientemente tranquilo como para que el movimiento de los ojos de Blake fuera una indicación. Es tan lindo. Mira su manita de gancho. No soy linda. Soy un espía astuto. No pasó mucho tiempo para que Jaune se diera cuenta de lo aburrido que podía ser. Emerald se mantuvo unida con Ruby y Blake en su mayor parte, y obviamente no iba a comenzar a revelar por qué los estaba espiando en ese tipo de situación. Blake pareció darse cuenta de eso a los pocos minutos y hacer repetidas sugerencias de que dieran por terminado el día y regresaran a Beacon. Para ser justos con ella, ni siquiera estaba fuera de lugar, ya que de todos modos podía ser una verdadera amargada en el mejor de los casos, no es que él se atreviera a admitirlo en su rango de audición. Cada uno tenía sus defectos. Algunos eran grandes, otros eran pequeños. Blake simplemente tuvo mala suerte, o suerte si lo querías así, de que sus faltas no fueran agradables y cosas fáciles como ser antihigiénica, estúpida, roncar o no poder bajar el asiento del inodoro. No, tenía que ser una terrorista, tener un obstinado deseo de muerte y una incapacidad para planear las cosas de una manera que no implicara que uno o ambos estuvieran en peligro de muerte. Empiezo a preguntarme cuáles son los puntos buenos para equilibrar eso. Pero Blake era Blake, y eso era todo lo que necesitaba. No podía imaginar la vida sin ella en ese momento, incluso si esa declaración venía con todo tipo de cláusulas y confusión, considerando que no solo no estaba vivo, sino que si el doctor tenía razón, literalmente no podría existir sin ella. Hola chicos, llamó Jan mientras el resto del grupo se reunía con ellos una vez más. El socio de su actual dueño estaba entre ellos, y dedicó una mirada divertida a Jaune. Ahora que lo pensaba, de repente tenía sentido por qué estos dos se habían separado, es decir, para vigilar a ambas partes a la vez. Solo necesitaba averiguar cuál era la razón de eso, no es que Jaune pensara que era algo más grande que una ventaja del festival. Probablemente solo querían ganar, y oye, habían oído hablar de los dos equipos más fuertes de Beacon y querían obtener información sobre ellos. Tenía sentido para él. También podría haber tenido sentido para Blake, si no fuera por su paranoia. Aunque, para ser justos, dado su pasado desordenado, la paranoia probablemente le había salvado la vida una o dos veces. Podría haber usado un poco de eso yo mismo. Murmuró Jaune, recibiendo una mirada confusa de Blake. ¿A qué vamos esta vez? Preguntó Neptuno, apoyándose en el hombro de Sam con una sonrisa brillante. Si vas a decir esa maldita montaña rusa una vez más, te romperé. Estamos en un parque de atracciones. Consta de más de un viaje. ¿Tío vivo? Weiss ofreció, recibiendo gemidos de disgusto y abucheos de quienes la rodeaban. La heredera resopló un poco. Oh, lo sé, susurró Sam, y Jaune no pasó por alto cómo los brazos del tipo estaban firmemente fijos en Blake. Retrocede Buster. Está fuera de los límites. ¿Por qué no vamos por el túnel del amor? Tal vez porque ninguno de nosotros está en una relación. Jan levantó una ceja, solo para ser hecho a un lado. Deberíamos, totalmente. Exclamó Nora, ocupando el lugar que Jan había ocupado una vez mientras la rubia salía de un seto cercano. No tiene por qué ser amor. Podría ser amistad también, sí, totalmente. Es el túnel del amor, se trata solo de romance. Iré con Ren, continuó la chica pelirroja. Como amigo, por supuesto. Estamos juntos, pero no juntos. Llévalo y detente, suspiró Blake, empujando al joven por detrás y sacrificándolo a la gran diosa Nora. Jaune creyó ver una mirada traicionada en el rostro de Ren mientras volaba a sus brazos, antes de que esa mirada fuera reemplazada por nada más que horror y dolor. El amor daba miedo. Será mejor que no leas esto, gruñó Emerald, con una voz más enfadada de lo que Jaune la había oído desde que llegaron. No necesito leer en esto, dijo Mercury, sé que me quieres. Cerca. Intenta insertar algunas cosas entre quiero y yo. A lo mejor cosas como matar. Tienes que inyectar algo de variedad en tu juego, se rió el tipo. No se puede jugar duro para llegar para siempre. Con el tiempo envejece. Ja, joder, ja. Eres una sola unidad métrica de hilaridad. La mano en la espalda de Jaune se aflojó un poco, lo que le permitió darse la vuelta sutilmente para poder ver a los dos y el entorno por el que viajaban. Dioses, fue terrible. Las paredes eran de un rosa fluorescente que parecía agotar sus ganas de no vivir.
Había cisnes mal recortados colgados del techo, junto con el sonido metálico de lo que podría haber sido una melodía romántica si el altavoz no se hubiera rescatado de algún coche destartalado. Incluso podía escuchar los sonidos del parque de diversiones afuera. Lo más ruidoso era el agua por la que flotaba su bote en forma de cisne, y la forma en que la chica que estaba encima de él rechinaba los dientes. Oh, cálmate, nena, se rió el hombre aparentemente suicida. Pareces haber tenido un día difícil. Tuve que hacer el mismo maldito viaje más de 10 veces. Estoy a punto de tirar pedazos. Y tuve que aguantar a ese estúpido mocoso, gruñó Emerald. Los ojos de Jaune se entrecerraron, o lo habría hecho, si los hubiera tenido. Ruby podía ser un poco demasiado a veces, pero lo había dicho con más odio del que él había esperado sinceramente y eso le molestaba. Era su amiga, aunque no lo supiera, o más bien lo creyera muerto. Y si los odiaba tanto a todos, ¿por qué no cancelar su pequeña tarea? Son muy bonito. Es francamente repugnante. Cuéntame. Oh, vayan al túnel del amor ustedes dos, imitó Mercury, haciendo una impresión bastante pobre de Ruby. Oh dioses, ¿espera ella que salgamos besados? ¿Deberíamos salir teniendo sexo, solo para dejarle una cicatriz de por vida? Buen intento, pero incluso el hecho de que llueva en su desfile no es suficiente para que quiera acostarme contigo. Ve de esfuerzo, eso sí. ¿Crees que ya podemos cancelar esto? Improbable, suspiró, súbitamente más serio. Tengo que vigilar a esa chica de Nikos y parece bastante parecida a la pequeña roja. Ella también ha sido la que se ha interpuesto en el camino de Torchwick todo el tiempo. Torchwick. Jaune murmuró, ¿por qué sería eso un problema? Bueno, nada malo salió de eso. Emerald se encogió de hombros. De todos modos, era un idiota, además, está donde debe estar. Cierto. Algo a lo que vale la pena prestar atención, en lo que respecta al jefe. Así que no esperes que puedas deshacerte de rojo y lleno de vida en el corto plazo. ¿Solo mi suerte? Maldita sea, Blake tenía que tener razón, ¿no? No era suficiente para hacer algo, pero incluso la mera mención del nombre de Torchwick era suficiente para que los oídos de Blake se animaran más rápido que los de Ruby cuando Weiss mencionó el mantenimiento de armas. Podía sentir que sus posibilidades de salir de esto sin una conspiración disminuían. No, al diablo con eso. Ahora estaban firmemente a menos de 0. ¿Qué le pasa al oso de todos modos? Preguntó Mercury, haciendo que Jaune se quedara completamente quieto. Acostado boca arriba, mirándolos, pudo ver que los dos lo miraban fijamente. La chica de pelo verde, que parecía realmente estúpida ahora que podía ver por su nariz, suspiró profundamente. Lo gané en un juego estúpido que me hizo jugar. No puede deshacerse de él ya que se dará cuenta y probablemente se pondrá a llorar. Mercury resopló. Cosita fea. Sí, pues que te jodan a ti también. Mierda barata, desestimó Emerald. Jaune gruñó e hizo una nota mental para colarse en su habitación y hacer algo desagradable la próxima vez que Blade no estuviera mirando. Ella sonrió y lo levantó, sosteniéndolo frente a su cara mientras sonreía. Y vaya, lo dejé caer. Arg. Jaune lloró mientras navegaba por el aire, las palabras terminaron mientras chapoteaba en el agua. Jadeó y tosió, luchando por mantener la cabeza fuera de la superficie mientras el cisne blanco se alejaba. Oso por la borda, oso por encima del derroche. Nadar cuando no tenías pies, ni manos, ni mucho más era una tarea particularmente difícil, como descubrió rápidamente. Afortunadamente no tuvo que hacerlo, ya que una mano se agachó para sacarlo del agua. Te tengo, la voz familiar de su compañero lo calmó. Una breve mirada le mostró que ella estaba con Penny, y por lo tanto estaba bien para moverse. Colocado en su regazo, tembló como un perro. Jaune. Me estás mojando. Estoy lleno de lástima, dijo con sarcasmo. Déjame superar el hecho de estar a punto de ahogarme, entonces puedo sentirme mal por estar mojado. Ni siquiera necesitas respirar, suspiró Blake, haciendo que se congelara. Oh, claro, sí, ¿lo olvidaste? No, solo estaba, ya sabes, abrazando mi lado de la vida. Un poco de juego de rol. Malditos instintos, que lo hacen actuar sin pensarlo. Podría haberse hundido hasta el fondo y haber vadeado su salida, aunque supuso que el hecho de que Blade lo recogiera le ahorraría el esfuerzo. Hola Penny, saludó él, sabiendo que ella no podía oírlo, pero que entendería el gesto. Hola amigo Jaune, gritó la chica robótica, sin preocuparse en absoluto por las salpicaduras de agua que le caían encima. Blade me invitó al túnel del amor.
Creo que me estoy acercando a la primera base. Te dije que es el túnel de la amistad platónica, suspiró Blake. Penny inclinó la cabeza hacia un lado, ¿no lo llamó Jan el túnel del bloque de gallo? Eso sería cuando ignoré la invitación de San y te arrastré conmigo. Buen trabajo. Ya tengo suficientes hombres rubios en mi vida. Blake puso los ojos en blanco y le dio unas palmaditas en la cabeza. Por alguna razón, le hacía sentir extraordinariamente complacido. Su comentario fue eso, no las palmaditas, que lo hicieron sentir como una especie de animal domesticado. Ah, ese es el dulce Blake. Siento que también tengo suficientes exterroristas, gatas y gatas con problemas de paranoia en mi vida. Ella lo fulminó con la mirada, a pesar de que en realidad lo había dicho como un cumplido. Todo lo que necesitabas era confianza. Si alguna vez consiguiera un cuerpo real, lo primero que haría después de disculparse con sus padres, abrazarlos a todos y llorar un poco, sería golpear a su padre en la cara. ¿Y qué hay de mi paranoia?, preguntó Blake. ¿Valió la pena? Jaune frunció el ceño, dejándose caer en su regazo y arrancando el estúpido disfraz de una pieza a la vez. Los pequeños trozos de plástico emitían sonidos de chapoteo al golpear el agua. Blake suspiró en voz alta, frotándose la cara con una mano en señal de frustración. Mi paranoia valió la pena, suspiró, ¿no? Más o menos tan bien como siempre. Maldita sea. Capítulo 51, yo era un Beowulf adolescente. La pequeña figura rechoncha corría por el suelo del bosque, con sus brazos dorados subiendo y bajando mientras gritaba en silencio, o al menos en silencio para la mayoría. Detrás de él había algo que lo perseguía, una criatura mucho menos silenciosa, con enormes dientes y ojos rojos enojados. Saltó hacia adelante, con las garras perforando la tierra a ambos lados del oso, enviándolo volando. Por amor a todo, que alguien me ayude. El Beowulf se empujó hacia arriba con un gruñido, siguiendo fácilmente el rastro de su presa, lo que, había que decirlo, no era particularmente difícil debido al tiempo que le tomaba al osito de peluche ganar distancia. Incluso en un sprint rápido, solo cubría unos pocos centímetros con cada salto de sus piernas. Mierda, esto no es para lo que me inscribí. El oso miró a izquierda y derecha, dándose cuenta de que había llegado a un callejón sin salida al llegar a un tronco caído. Se escabulló por debajo de ella, escondiéndose en una pequeña grieta que había sido formada por algún pequeño animal del bosque. Sin embargo, era lo suficientemente grande para él, y el oso se aplastó contra él mientras los Grimm comenzaron a arañar furiosamente los bordes, tratando de cavarlo más. Atrás. El oso le dio una palmada en las manos, recibiendo más ruidos de excitación del Beowulf mientras rascaba más y más fuerte. Ayuda. La tierra y el barro cedieron, revelando ese rostro frenético por última vez, cuando una garra se acercó a él. Los ojos de Jaune no se cerraron, debido a que como peluche no tenía ni ojos ni párpados, pero sí se tensaba metafísicamente. Oh, encontraste uno, dijo una voz despreocupada, mientras una cinta negra se envolvía alrededor del cuello de la criatura por detrás, arrojándola. Buen trabajo. Una mano suave se extendió hacia abajo, Jaune trepó por ella mientras Blake lo levantaba hasta su hombro. Por cierto, ¿estabas gritando antes? No. Jaune mintió al instante, agarrándose del pelo para sostenerse. PFT, ¿por qué iba a gritar? Soy un cazador. Realmente eres más bien un familiar, señaló la chica. Además, realmente sonaba como tú, de una manera femenina. No grité de la misma manera que no gritaste en esa montaña rusa. Error mío, Blake agitó una mano. Debo haberlo estado imaginando. Y tú, imaginando lo que sea, piensas erróneamente que lo hice. El Beowulf gruñó un poco cuando comenzó a levantarse del suelo, con los ojos rojos mirando a la relajada cazadora con un odio bestial. De nada, por cierto, por haberte salvado. Estaría más dispuesto a agradecerte si no fuera tu loca idea que nos separamos en primer lugar. Sin embargo, funcionó. Encontramos uno mucho más rápido de lo que hubiéramos encontrado como pareja. Jaune refunfuñó ante eso, pero no estaba seguro de qué decir. Los planes de Blake siempre fueron un poco locos, sin duda el resultado de su tiempo en el colmillo blanco que, si había que creer en la calidad de sus planes, debía de haber sido un poco deficiente en el departamento de sentido común. Además, dijiste que querías aprender más sobre tus capacidades, ¿verdad? ¿No es por eso que sugeriste que fuéramos aquí?
De nuevo, ella tenía razón, aunque él lo había olvidado un poco, con todo lo que casi se comía a Lee, bueno, comido sin vida. ¿Por qué la repentina necesidad de averiguar más? Preguntó, desviando las garras del lobo pescador con desdeñosa facilidad, pero sin dar un golpe mortal a cambio. En la mayoría de los casos, has estado bastante interesado en acompañarnos. ¿Por qué ahora? Porque la chica psicópata que lo había capturado y posteriormente liberado tenía algo en plan para que él hiciera, algo en lo que definitivamente no involucraría a Blake. Sin embargo, no podía decir eso, ya que conocía a Blake mejor que la palma de su inexistente mano. Ella querría involucrarse, o tal vez decirle que no lo hiciera en absoluto e ignorar las amenazas que el asesino había hecho. No estaba dispuesto a arriesgarse a eso, ya que probablemente significaría la muerte del equipo Ruby. Si se lo decía, las únicas opciones eran que Blake le dijera que la rechazara o, de lo contrario, Blake intentaría pelear con la chica ella misma. Ambas opciones eran absolutamente imposibles en lo que a él respectaba. Lo que significaba que si quería salir de cualquier plan que la chica tuviera de una pieza, necesitaba saber qué podía hacer. No quiero ser inútil si estalla una pelea, dijo en cambio, todavía la verdad, pero no exactamente la completa. Con todo el esmeralda y el mercurio tal vez sea algo peligroso. Los ojos de Blake se entrecerraron mientras un gruñido se deslizaba por su rostro. A pesar de su expresión distante, todavía se defendía del Beowulf con facilidad, sin recibir ni una sola vez un golpe de la torpe y peligrosa bestia. No habían logrado averiguar nada más sobre los dos, aparte de que sus intenciones hacia el equipo eran definitivamente turbias. Blake había tratado de pensar en una manera de explicárselo a sus compañeras de equipo, pero en su lugar se había decidido por apelar a su naturaleza competitiva, señalando cómo entrenar demasiado con el otro equipo significaría que conocerían todos los movimientos secretos del equipo Ruby. No fue una solución perfecta, pero al menos mantuvo sus interacciones al mínimo, ya que el torneo en sí estaba a la vuelta de la esquina. Bueno, hemos aprendido una lección aquí hoy, ¿verdad? Blake soltó una risita, haciendo que él la mirara confundido. Naturalmente, su cara cosida no cambió, pero ella se había vuelto experta en leer sus movimientos. Incluso en tu oso, los Grimm todavía pueden verte, y todavía quieren cazarte. Sí. Jaune arrastró la voz. Una habilidad tan fantástica, soy muy afortunada. Una lástima que no hubiera demostrado ser inmune, ya que eso le habría permitido ser un verdadero activo en el scouting. Al menos funcionas bien como cebo, dijo Blake, y para su horror se dio cuenta de que no había ni una pizca de humor en su voz. Blake, ¿no? Bueno, quiero decir que no puedes morir. Si me mantengo cerca, lo peor que puede pasar es que salgas del oso y los Grimm lo ignoren. Blake, ¿no? Oh, no seas dramático, puso los ojos en blanco, como si el deseo de evitar ser mutilada por un monstruo pudiera considerarse melodrama. Lo mantendremos como una medida de emergencia. Algo así como un factor de choque. Eso también iría en contra de los humanos, si me arrojaras en forma de oso a su cara. Dijo Jaune, recordando uno de esos casos que se sintió como meses atrás en el que ella había hecho precisamente eso. Me pregunto qué le pasó a esa chica fauna que dejamos fuera del almacén de todos modos. Evitemos hacer eso en el escenario frente a decenas de miles de personas. Por no hablar de lo que muchos ven por televisión. Ruby todavía está aterrorizada. Bueno, quiero decir que tiene sentido, dijo Jaune, sintiendo un poco de lástima por la chica más joven y su técnicamente primer y último amigo en Beacon. El miedo escénico es normal, y esto es un poco más grande que eso. Weiss realmente no debería haber mencionado cuántos cientos de miles podrían estar mirando. Ruby parecía que iba a unirse a mí por un segundo. Blake se rió de eso, Jaune se aferró a su cabello mientras ella se alejaba de una garra. En una nota al margen, cualquier razón por la que estés como, no matar esta cosa. ¿Se podría decir eso? Blade golpeó la empuñadura de Gumball Shroud contra el costado de su hocico, provocando un rugido furioso pero causando relativamente poco daño. De nuevo, querías conocer tus capacidades. ¿Por qué no ves si puedes poseer a un Grimm? Jaune se echó un poco hacia atrás, mirando al feroz monstruo hecho de músculo, hueso y tendones. No podía decir que la idea fuera particularmente atractiva. ¿Por qué? Realmente no veo de qué serviría esto. No es como si pudiera hacerlo pelear junto a ti, ya que el resto de tu equipo simplemente me mataría. Puede que algún día ayude. Volvió a golpear a los Grimm, frunciendo el ceño mientras se tambaleaba y rugía una vez más.
Primero tendrías que noquearlo. Lo estoy intentando. Jaune suspiró y se aferró mientras Blade desataba una ráfaga de golpes sobre la criatura herida, usando la parte plana de su espada en su cabeza y cuello, mientras dejaba caer algunas patadas por si acaso. Los Grimm comenzaron a tener un aspecto cada vez peor, con la armadura astillada y la sangre goteando de su cuerpo, pero aún así arañaba el suelo e intentaba morderla en grandes trozos. Empiezo a pensar que en realidad no pueden quedar inconscientes. Tendría sentido. ¿No dijo porque son imposibles de capturar y conservar durante una cantidad real de tiempo? Tiene que coger el suyo por la mañana, antes de una lección. ¿Lo escuchas?, preguntó Blake, pareciendo más impresionada de lo que realmente debería haberlo hecho. Bueno, en realidad no puedo dormir ni nada, gruñó Jaune, refiriéndose exactamente a lo que ella y los demás solían hacer en su clase. Yo solo, Blake se encogió de hombros, pensé que te irías a la... Mira nuestras faldas o algo así. No es divertido si no estás despierto para reaccionar. Dijo Jaune, ignorando su mirada irritada. De todos modos, no estoy seguro de si podré poseer a un Grimm si está despierto. No puedo hacer eso con la gente. Pero con las máquinas se puede, señaló Blake, y no tienen alma, como no la tiene un Grimm. Pruébalo ahora, a ver si puedes hacerte cargo de él. Jaune suspiró, está bien, lo intentaré. El oso se aflojó en el hombro de Blake, y la niña lo atrapó con facilidad mientras flotaba libre de sus confines. El Beowulf miró entre Blake y él, súbitamente consciente de un nuevo objetivo que no era la chica con la que había estado luchando. Olfateó el aire, gruñendo cuando no captaba su olor. Me acercaré para luchar contra él, dijo Blake, adaptando la acción inmediata a las palabras mientras se abalanzaba a cebar a la criatura, con Jaune detrás. Un solo Grimm no era rival para ella, y fue capaz de defenderse de él mientras Jaune intentaba abrirse camino en su subconsciente. No está funcionando, dijo, frunciendo el ceño mientras intentaba aferrarse a lo que parecía su mente. Sin embargo, era una causa perdida, y cada vez que estaba cerca se sentía como si de repente se resbalara o fuera arrojado, la gran cantidad de odio y rabia lo conmocionaba y lo hacía soltar. Era difícil de explicar, pero se sentía como tratar de agarrar a un toro enfurecido, mientras estaba cubierto de aceite. No es bueno, no puedo agarrarlo mientras aún está consciente. Su mente es demasiado difícil. Creía que los Grimm eran unos locos. Blake frunció el ceño. Eso debe ser una exageración. Jaune se encogió de hombros. Pueden vernos, odiarnos y cazarnos, por no hablar de manejar el control motor básico, por lo que deben tener algún tipo de cerebro. Tal vez simplemente no es capaz de un pensamiento más elevado. Supongo que tiene sentido, suspiró Blake, invirtiendo de repente el agarre de Gumball Shroud y deslizándolo por la garganta de los Grimm. Tosió y golpeó fuertemente, todavía tratando de alcanzarlos mientras moría lentamente. Es una lástima que no se pueda, pero podemos superarlo. Sí, murmuró Jaune, viéndolo morir. Pero dijiste que podrías meterte un poco en su cabeza, ¿verdad? Incluso si no pudieras tomar el control. Jaune asintió con la cabeza, todavía en su forma espectral. ¿Crees que podrías hacer eso con un humano? No lo sé. Dijo Jaune, sin estar seguro de que realmente le gustara el método de pensamiento. Eso se sentía demasiado como tratar de apoderarse de alguien en contra de su voluntad, lo que no le gustaba mucho después de la última vez. Sam y Blake habían sido decisiones desesperadas para salvarlos, e incluso entonces él no había admitido haberla poseído alguna vez. Tal vez, pero no me siento exactamente cómodo con la idea de imponerme a la gente. Si quieres que pueda pelear, ¿por qué no consideras al oso? Podrías ponerle garras o algo así, tal vez esconder una aguja en su brazo para que yo la use. Llámame loca, se rió, pero tampoco me siento exactamente cómoda con la idea de un oso asesino poseído. Touché, pensó Jaune. Sonaba como algo sacado de una película de terror. Sé que no quieres poseer a la gente por si les haces daño, dijo Blade de repente, entrecerrando los ojos. Pero ¿y si fuera por una causa distinta al combate? ¿O si no valía la pena preocuparse por la gente? No me va a gustar cómo suena esto, ¿verdad? Probablemente no. Blade no lo endulzó. Pero si te dejo practicar conmigo, ¿estarías dispuesto a probarlo con uno de los miembros del equipo de Cinder? Tenía razón. No le gustó. Pero al mismo tiempo no podía negar que deseaba desesperadamente saber qué estaba pasando. Tal vez ella estaba creciendo en él, o tal vez él estaba creciendo en ella, no podía decirlo.
Pero probablemente fue una mala señal que, a pesar del riesgo, su primer pensamiento fue que valdría la pena intentarlo. ¿Dijiste que tengo que probártelo? Preguntó, visiblemente animado. Blake se desplomó, con un entusiasmo igual pero opuesto al suyo. En contra de mi buen juicio,